Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 9, la resurrección de Jesús. Tema 2. Los dos tipos diferentes de testimonios de la resurrección. Subtema: las apariciones de Jesús en los Evangelios. Las apariciones de las que nos habla los Evangelios son ostensiblemente de un género diferente. Por un lado, el Señor aparece como un hombre, como los otros hombres. Camina con los discípulos de Emaús, deja que Tomás toque sus heridas. Según Lucas, acepta incluso un trozo de pez asado para comer, para demostrar su verdadera corporeidad. Y sin embargo, también según estos relatos, no es un hombre que simplemente ha vuelto a ser como era antes de la muerte. Llama la atención ante todo que los discípulos no lo reconozcan en un primer momento. Esto no sucede solamente con los dos de Emaús, sino también con María Magdalena, y luego de nuevo junto al lago de Tiberíades. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Juan capítulo 21, versículo 4. Solamente después de que el Señor les hubo mandado salir de nuevo a pescar, el discípulo tan amado lo reconoció. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Capítulo 21, versículo 7. Es, por decirlo así, un reconocer desde dentro que sin embargo queda siempre envuelto en el misterio. En efecto, después de la pesca, cuando Jesús los invita a comer, seguía habiendo una cierta sensación de algo extraño. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Capítulo 21, versículo 12. Lo sabían desde dentro, pero no por el aspecto de lo que veían y presenciaban. El modo de aparecer corresponde a esta dialéctica del reconocer y no reconocer. Jesús llega a través de las puertas cerradas y de improviso se presenta en medio de ellos. Y del mismo modo desaparece de repente, como al final del encuentro en Emaús. Él es plenamente corpóreo y sin embargo no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteriedad, entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa de la nueva existencia del resucitado. En efecto, ambas cosas son verdad. Él es el mismo, un hombre de carne y hueso, y es también el nuevo y el que ha entrado en un género de existencia distinto. La dialéctica, que forma parte de la esencia del resucitado, es presentada en los relatos realmente con poca habilidad y precisamente por eso dejan ver que son verídicos. Si se hubiera tenido que inventar la resurrección, se hubiera concentrado toda la insistencia en la plena corporeidad, en la posibilidad de reconocerlo inmediatamente, y además se habría ideado tal vez un poder particular como signo distintivo del resucitado. Pero en el aspecto contradictorio de lo experimentado que caracteriza todos los textos en el misterio conjunto de altariedad e identidad, se refleja un nuevo modo del encuentro, que apologéticamente parece bastante desconcertante, pero que justo por eso se revela también mayormente como descripción auténtica de la experiencia que se ha tenido. Una ayuda para entender las misteriosas apariciones del resucitado pueden ser, creo yo, las teofanías del Antiguo Testamento. Quisiera señalar aquí brevemente solo 3 tipos de estas teofanías. Ante todo, la aparición de Dios a Abraham en la encina de Mambré, Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 33. Hay sencillamente 3 hombres que se paran al lado de Abraham, y sin embargo, él se da cuenta inmediatamente desde dentro de que se trata del Señor, que quiere ser su huésped,
En el libro de José se nos narra cómo Josué, levantando los ojos, de repente ve ante sí a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Josué, que no lo reconoce, le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es no, sino que soy el jefe del ejército del Señor. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Capítulo 5, versículo 13 y siguientes. Son significativos también los dos relatos sobre Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 24. Y sobre Sansón, Jueces capítulo 13, en los que el ángel del Señor, que aparece bajo el aspecto de un hombre, es reconocido siempre como ángel, solamente en el momento en que desaparece misteriosamente. En ambos casos, un fuego consume la comida ofrecida mientras el ángel del Señor desaparece. En el lenguaje mitológico, se manifiestan juntos, de un lado, la cercanía del Señor, que aparece como hombre, y de otro, su altariedad, gracias a la cual está fuera de las leyes de la vida material. Estas son ciertamente solamente analogías, porque la novedad de la teofanía del resucitado consiste en el hecho de que Jesús es realmente hombre. Como hombre ha padecido y ha muerto. Ahora vive de modo nuevo en la dimensión del Dios vivo. Aparece como auténtico hombre y sin embargo aparece desde Dios y Él mismo es Dios. Son importantes pues dos acotaciones. Por una parte, Jesús no ha retornado a la existencia empírica sometida a la ley de la muerte, sino que vive de modo nuevo en la comunicación con Dios, sustraído para siempre a la muerte. Por otra parte, y también esto es importante, los encuentros en el resucitado son diferentes de los acontecimientos interiores o de experiencias míticas. Son encuentros reales con el viviente que en un modo nuevo poseen un cuerpo y permanecen corpóreo. Lucas lo subraya con mucha énfasis. Jesús no es, como temieron en un primer momento los discípulos, un fantasma, un espíritu, sino que tiene carne y hueso. Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 43. La diferencia, como un fantasma, lo que es la aparición de un espíritu respecto a la aparición del resucitado, se ve muy claramente en el relato bíblico sobre la nigromante de Endor, que por la insistencia de Saúl evoca el espíritu de Samuel y lo hace subir del mundo de los muertos. Comparar 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 7 y siguientes. El espíritu evocado es un muerto que, como una existencia, sombra, mora en los avernos. Puede ser temporalmente llamado fuera, pero debe volver luego al mundo de los muertos. Jesús, en cambio, no viene del mundo de los muertos, ese mundo que Él ha dejado ya definitivamente atrás, sino al revés, viene precisamente del mundo de la pura vida, viene realmente de Dios, Él mismo como el viviente que es, fuente de vida. Lucas destaca de manera drástica el contraste con un espíritu. Al decir que Jesús pidió algo de comer a los discípulos, todavía perplejos, y luego delante de sus ojos comió un trozo de pez asado. La mayoría de los exegetas opinan que Lucas, en su celo apologético, ha exagerado aquí con una afirmación como esta. Habría vuelto a poner a Jesús en una corporeidad empírica que ha sido superada con la resurrección. De este modo entraría en contradicción con su propio relato, según el cual Jesús se presenta de improviso en medio de los discípulos en una corporeidad que no está sometida a las leyes del espacio y del tiempo. Pienso que es útil examinar aquí los otros 3 pasajes en que se habla de la participación del resucitado en una comida. El texto, antes comentado, está precedido por la narración de Maús. Esta concluye diciendo que Jesús
se sentó a la mesa con los discípulos, tomó el pan, recitó la bendición, lo partió, se lo dio a los dos. En aquel momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Lucas capítulo 24, versículo 31. El Señor está a la mesa con los suyos, igual que antes, con la plegaria de la bendición y la fracción del pan. Después, desaparece de su vista externa, y justo en ese desaparecer se le abre la vista interior. Lo reconocen en una verdadera comunión de mesa, y sin embargo es una nueva en el partir el pan. Él se manifiesta, pero solo al desaparecer se hace realmente reconocible. Según la estructura interior, estos dos relatos de comidas son muy parecidas al que encontramos en Juan capítulo 21 versículos del 1 al 14. Los discípulos han faenado toda la noche sin éxito. Sus redes no han capturado ningún pez. Por la mañana Jesús está en la orilla, pero no lo reconocen. Él les pregunta: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ante su respuesta negativa, les manda a salir de nuevo a pescar, y esta vez vuelven con una pesca súper abundante. Ahora, en cambio, Jesús, que ya ha puesto pescado sobre las brasas, los invita: «Vamos a almorzar». Y entonces ellos supieron que era Jesús. El último pasaje, y particularmente importante y útil para comprender el modo en el que el resucitado participa en las comidas, se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, la singularidad de lo que se dice en este texto no se pone claramente de manifiesto en las traducciones corrientes. En la traducción alemana se dice: «Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Mientras comían con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén». Hechos capítulo 1, versículo 3 y siguientes. A causa del punto después de la palabra reino de Dios, una exigencia redaccional para construir la frase, queda en penumbra una conexión interior. Lucas habla de 3 elementos que caracterizan como está en el resucitado con los suyos. Él se apareció, habló y comió con ellos. Aparecer, hablar, comer juntos. Estas son las 3 automanifestaciones del resucitado, estrechamente relacionadas entre sí, con las cuales Él se ve revelado como el viviente. Para comprender correctamente el tercer elemento, que como los 2 primeros se extienden todo a lo largo de los 40 días, es de capital importancia la palabra usada por Lucas, sinalizomenos. Traducida literalmente significa comiendo con ellos, sal. Indudablemente Lucas ha elegido a propósito esta palabra. ¿Cuál es su significado? En el Antiguo Testamento, el comer en común pan y sal, o también solo sal, sirve para sellar sólidas alianzas. Comparar Números capítulo 18, versículo 19, segundo libro de Crónicas capítulo 13, versículo 5. La sal es considerada como garantía de durabilidad. Es remedio contra la putrefacción, contra la corrupción, que forma parte de la naturaleza de la carne. Cada vez que toma alimento, se combate contra la muerte. Es un modo de conservar la vida. El comer sal de Jesús después de la resurrección, que de este modo se nos muestra como signo de la vida nueva y permanente, hace referencia al banquete nuevo del resucitado con los suyos. Es un acontecimiento de alianza, y por ello está íntima conexión con la última cena, en la cual el Señor había instituido la nueva alianza. Así, la clave misteriosa del comer sal expresa un vínculo interior entre la comida anterior a la pasión de Jesús y a la nueva comunión de mesa del resucitado. Él se da a los suyos como alimento y así lo hace partícipes de su vida, de la vida misma.
Finalmente, conviene recordar aquí todavía algunas palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio de Marcos. Todos serán salados a fuego. Buenas en la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Repartíos la sal y vivid en paz unos con otros. Capítulo 9, versículo 49 y siguientes. Algunos manuscritos retoman Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Añaden además: en todas tus ofrendas ofrecerás sal. El salar las ofrendas tenía también el sentido de dar sabor al don y de protegerlo de la putrefacción. Así se unen muchos sentidos: la renovación de la alianza, el don de la vida, la purificación del propio ser en función de la entrega de sí a Dios. Cuando al principio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas resume los acontecimientos pospascuales y describe la comunión de mesa del resucitado con los suyos, usando el término sinalizómenos, comiendo con ellos la sal. Hechos, capítulo 1, versículo 4. No se disipa el misterio de esta nueva comunión entre los comensales, pero por otro lado se manifiesta al mismo tiempo su esencia. El Señor atrae de nuevo así a los discípulos en la comunión de la alianza consigo y con el Dios vivo. Los hace partícipes de la vida verdadera, los convierte en vivientes y sazona su vida con la participación de su pasión en la fuerza purificadora de su sufrimiento. No nos podemos imaginar cómo era concretamente la comunión de mesa con los suyos, pero podemos reconocer su naturaleza interior y ver que en la comunión litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, estar a la mesa con el resucitado continúa, aunque de modo diferente.